a quién dirigirnos en oración. La Biblia nos ha revelado que Dios es uno, manifestado y conformado por tres personas, llamadas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en una misma autoridad y poder divinos. Nosotros podemos ver de una manera rápida esta verdad en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando dijo Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Él. Aquí se involucran los tres en una misma autoridad. En el nombre de Él, en la autoridad del Padre, pero no solo del Padre, también del Hijo, pero no solo del Hijo, y también del Espíritu Santo. Ahí vemos cómo comparten la misma autoridad y poder divinos para salvar al hombre. Pero tales atributos, o los atributos de Dios, no deben confundirnos en cuanto a cómo nos debemos relacionar con cada uno de ellos. Que podemos decir que Jesucristo comparte la naturaleza de Dios, del Padre, el Espíritu Santo. Es Dios. Tiene la autoridad de Dios. Pero eso no debe confundirnos en cómo la Biblia nos enseña que debemos relacionarnos con cada uno. Por ejemplo, la Escritura nos enseña que solo al Hijo debemos confesar. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que ¿quién? Que Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y quiero que notemos que no quiere decir que entonces debemos negar al Padre. No, no es lo que tiene Dios en mente allí. O que debemos negar al Espíritu Santo. Pero sí nos enseña que a quien debemos confesar es a Jesús, no al Espíritu Santo, no al Padre. En ese mismo contexto, en Romanos capítulo 10, pero si nos vamos al versículo 13, dice, por ejemplo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa invocación allí del nombre del Señor es lo mismo que confesar con nuestra boca a Jesús por Señor. Entonces, ahí nos está revelando una forma de relacionarnos con ellos. No quiere decir que el Padre no sea Señor ni el Espíritu Santo, pero al Señor que debemos confesar es al Hijo. Y hemos visto los ejemplos en las Escrituras. Bueno, de la misma manera, solo al Padre deben ir dirigidas nuestras oraciones, no al Hijo ni al Espíritu Santo. Pero, ¿en cuántas iglesias o a cuántas personas vemos orando dirigiéndose al Espíritu Santo? O a Jesús. Ahora, no dirigirse en oración a Jesús o al Espíritu Santo no hacen que ellos no compartan los poderes divinos. Simplemente es una cuestión de orden que Dios ha revelado. Como lo dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo. Todo incluye la oración. Decentemente y con orden. Entonces en la oración hay un orden también. ¿Cuál es el orden? Que nuestras oraciones van dirigidas al Padre, no al Espíritu Santo, ni tampoco a Jesucristo. Y esas cosas no lo hacen a ellos, a Jesús y al Espíritu Santo, inferior al Padre. Bueno, si las oraciones no van dirigidas al Hijo ni al Espíritu Santo, mucho menos a María. Pero ¿cuántos tienen a María como una mediadora? Como cuando dice el rezo, ruega por nosotros. ¿Quién? María puede rogar por nosotros en ninguna manera, ni ningún otro hombre, ni los ángeles. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 nos enseña
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es este? ¿A quién le corresponde este papel? A Jesucristo. Jesucristo, hombre, el universal, mediador para toda la humanidad. Bueno, habiendo introducido esto, que vamos a desarrollar, vamos a notar como primer punto de este estudio bíblico la enseñanza de Cristo acerca de la oración, la enseñanza de Jesucristo. Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículo 9, dice de una manera clara y contundente, vosotros, ¿quiénes? Los discípulos, pues, en comparación con los gentiles, en comparación con los que no conocen a Dios, ustedes orarán así. Quiere decir de esta manera, siguiendo este modelo, dirigiéndose de esta manera. ¿Cómo, Señor? Padre nuestro. Así oran los discípulos de Jesús. Padre nuestro. Es más, en una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesucristo, o más bien, le solicitaron que les enseñara a orar. En Lucas capítulo 11, versículos 1 y 2 dice la palabra, aconteció que estaba Jesús haciendo ¿qué cosa? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Ve? El hombre debe aprender a orar, porque el hombre por lo general no sabe orar. ¿Quién nos va a enseñar a orar? ¿El mundo? ¿Las tradiciones? ¿Las sensaciones? ¿Quién? ¿Nuestros propios pensamientos? Como nosotros queramos. ¿Quién nos va a enseñar a orar? Bueno, Jesús dice el versículo 2 lo siguiente. Fíjense. Y les dijo, cuando oréis, decid. Cada vez que los discípulos van a orar, ¿qué deben decir? Ahí está. Ahí está la revelación inspirada por Dios. La revelación del Hijo, del que vino del cielo. Nadie subió al cielo jamás, sino el Hijo del Hombre, que ahora está en el cielo, porque regresó al cielo. Y Él nos vino a revelar cosas. Nos vino a enseñar la voluntad del Padre para que podamos agradarle en verdad. Y nos enseñó ahí cuándo oréis. Mire cómo nos enseñó cuándo oréis. Cada vez que como discípulos vamos a orar, ¿qué debemos decir? Padre nuestro. No Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo es digno de ser menospreciado o no lo tengamos en alta estima. No, el Espíritu Santo tiene su labor y su obra dentro del plan de salvación. Pero como tema de orden, Jesucristo nos dice, oraréis así, de esta manera. Vas a decir esto, Padre nuestro. ¿Sí ve? Jesús quiere educar a sus discípulos. Cuando somos discípulos de Cristo, nosotros somos aprendices, alumnos. Estamos con el cuaderno y el lápiz, queriendo aprender ¿qué cosa? Su voluntad. Y Jesús mismo, ¿qué creen? Oró al Padre. En Mateo capítulo 26, versículo 39 dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, ¿haciendo qué cosa? Orando y diciendo, Espíritu Santo, no, Padre mío, ¿ve? Así oró Jesús. No estaba enseñando una cosa a los discípulos que él mismo no colocaba en práctica. No estaba enseñando a los discípulos algo que él mismo no creía. Estaba enseñando a los discípulos la voluntad de Dios y lo que era la forma de orar todos los días. ¿Cómo? Padre mío. Luego nos enseña Jesús en su doctrina que este modelo de oración no cambiaría después de la ascensión. Es decir, después de que Cristo regresa al cielo, no quiere decir que esto cambió y ahora porque Él está en el cielo nos dirigimos a Él. No, esto era el estándar que iba a quedar
para la iglesia, para los santos, para los discípulos de Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 12 dice la palabra del Señor. Fíjense lo que dice. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Bueno, cuando Jesús fue al Padre, cuando volvió al Padre, entonces les dejó una promesa a los discípulos, a los apóstoles. Fíjense lo que dice el siguiente pasaje, versículo 13. Y todo, cuando Él esté donde el Padre nuevamente, y todo lo que pidieres al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces Cristo les está diciendo, cuando yo me vayan, ustedes van a seguir pidiéndole ¿a quién? Al Padre. Y yo ya voy a estar allá con Él. Para que si ustedes hacen como yo les digo, entonces en mi nombre, yo voy a hacer que esas cosas el Padre se las provea. Y así fue en los tiempos que se desarrolló la predicación del Evangelio, cuando comenzó y cuando se fue extendiendo al mundo. Jesús no desamparó nunca a sus discípulos, nunca los desamparó. E hicieron la obra más grande, que fue llevar con valor el Evangelio, el milagro de Dios a todas las naciones. Entonces, no cambiaría el modelo. Después de que Cristo estuviera en el cielo, se seguiría pidiendo al Padre. Bueno, hasta aquí concluimos el punto de la enseñanza de Cristo. Es cortico, pero claro. Y me gusta que sea así, para que no haya cabida a la duda. Ay, es que el Señor nos dejó una doctrina que no se puede comprender. No, señores. ¿A quién va dirigida las oraciones? Está totalmente claro en la Escritura por parte del Señor Jesucristo. Bueno, como segundo punto, como fue tan claro lo que les enseñó Cristo a sus apóstoles, ellos también enseñaron lo mismo. Y el segundo punto es la enseñanza apostólica. Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, versículo 17. ¿Vieron lo que dijo Pablo? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias ¿a quién? Ahí está. A Dios Padre. A Dios Padre. Ahora, Pablo no estaba enseñando una cosa y practicando otra cosa. O no le estaba enseñando a los discípulos, a los creyentes, a los santos, a los bautizados, algo que él mismo no colocaba en práctica. No, sino que este modelo de oración era parte de la vida de Pablo. Y es interesante, hermanos, que Pablo no estaba cuando el Señor les enseñó a orar dirigiéndose al Padre. Pablo ni siquiera era un discípulo de Cristo. Pablo era un perverso. Pablo estaba perdido. Pablo, para Dios, era alguien repugnante por todo lo malo que hacía. Pero cuando llegó la gracia de Dios a la vida de este hombre y se convirtió, recibió la misma doctrina que recibieron los 12, que la oración va dirigida al Padre. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, Pablo dijo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ahora, cuando dice, damos gracias a Dios, este pasaje no nos dice si ese Dios es quién, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. ¿Pero qué creen? El contexto inmediato dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. ¿Sí ve? Entonces, cuando Pablo en su oración hacía memoria de los tesalonicenses, le daba gracias a quién, se acordaba de ellos delante de quién,
del Dios y Padre nuestro, como Él enseñó Jesucristo. En Efesios capítulo 5, versículo 20 dice el apóstol, dando siempre gracias por todo. ¿A quién? ¿Al Espíritu Santo? No. ¿A María? Tampoco, peor. ¿A Jesús? No. Jesús no es digno de que se le agradezca. Sí, pero en la oración hay un modelo y hay un orden. Dando siempre gracias por todo. ¿A quién? Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Al Dios y Padre. Ahora, fíjense en esto. Este modelo de oración tampoco cambiaría después de la muerte de Pablo. No es que murió Pablo, murieron los apóstoles y bueno, ahora nosotros oremos como nos dé la gana. No, señores. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean, palabras de Pablo, si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿delante de quién? De Dios. Bueno, ya sabemos de cuál de todos ellos. ¿Del Hijo? No. ¿Del Espíritu Santo? Tampoco. Sino del Padre. En toda oración y ruego con acción de gracias. Sigue diciendo. Y si lo hacemos así, fíjense, si oramos así, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí se hace la diferencia del que el Dios que se mencionó en el versículo 6 no es el Hijo, sino el Padre. ¿Sí ven? Pero continuemos. Pablo sigue diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis. ¿Qué aprendemos de Pablo? Cómo él oraba. Lo que recibisteis. ¿Qué recibimos de Pablo? Que hay que orar al Padre. Y oísteis. ¿Qué oímos de Pablo? Que él se dirigía al Padre. Y visteis que vemos en Pablo que en sus oraciones se dirigía al Padre. Esto, háganlo si quieren. Háganlo cuando ustedes crean que sea conveniente. Háganlo si no creen otra cosa. No, esto haced como mandamiento y autoridad divina. Esto haced. Y si así lo hacemos, y si imitamos al Pablo, el Dios de paz estará con vosotros. Para que el Dios de paz esté con nosotros, debemos imitar a Pablo en todo, incluyendo en cómo Pablo hacía oraciones a Dios. ¿Y cómo las hacía? Dirigiéndose al Padre. ¿Ve? Bueno, hasta aquí. Espero esté claro el asunto. Yo creo que para muchos estará claro. Pero vamos a examinar algunos argumentos. Claro, los que creen que podemos orar a Jesús tienen argumentos. Bueno, todavía no he visto los argumentos de los que creen que podemos orar al Espíritu Santo. Espero recibirlos. Si este mensaje llega a tales personas, si este estudio le llega a esas personas, espero que con confianza me puedan escribir y me puedan decir cuáles son sus argumentos. Hasta ahora no los he visto. Pero sí he visto los argumentos de aquellos que dicen que podemos orar dirigiéndonos a Jesús. Vamos en lo que queda de este estudio a enfocarnos en esos argumentos. Argumento número 1. De los que creen que podemos orar dirigiéndonos a Jesús. Argumento número 1. Dice así. Los discípulos oraron al Señor Jesús en el reemplazo de Judas. Citan Hechos capítulo 1, versículo 24. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, los que enseñan que los discípulos pueden orar a Jesús, citan este pasaje como prueba. Pero vamos a examinar
¿Qué tan prueba es este pasaje? ¿Qué es lo que prueba este pasaje? Bueno, note que el texto no dice oraron al Señor Jesús. El texto no dice oraron al Señor Jesús. ¿Dice el texto oraron al Señor Jesús? No. El texto no dice oraron al Señor Jesús. El texto simplemente dice orando, dijeron Señor. Señor. Pero, ¿cuál Señor? Recuerden, para los que no tienen este dato, en el Nuevo Testamento vemos un ejemplo de los discípulos orando al Padre, llamándolo Señor. En Hechos capítulo 4, versículo 24, dice la palabra, y ellos, habiéndolo oído, las amenazas pues, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Ahí está. ¿Y a quién se están dirigiendo? Al Padre. Pero vamos a ver en el contexto que sí, en verdad se están dirigiendo al Padre al decir soberano Señor. Cuando alzaron la voz unánime a Dios, ese Dios es el Señor que se está mencionando allí. Y dicen, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué más? Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Sí lo notaron? Se reunieron contra el Señor. El Señor aquí es el Padre. Pero no solamente contra el Padre, sino contra su Cristo, contra su Hijo. Al Señor que se están dirigiendo allí es el Padre, pero aquí simplemente se le llama el Señor. En la oración que están haciendo le dicen, se juntaron en uno contra el Señor. Bien podrían decir, se juntaron en uno contra el Padre o contra Dios. Pero le llaman aquí simplemente el Señor. Sigue diciendo el pasaje. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad. ¿Contra quién? ¿A quién le están hablando? ¿Al Hijo? No. Le están hablando al Padre. Porque dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús. Recuerden la voz que salió del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo compaciencia. ¿Esa voz de quién era? ¿Del Espíritu Santo? No, del Padre. Bueno, aquel que dijo eso, ellos se están dirigiendo y diciendo que se unieron contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, ¿cuál Señor? El Padre. A Él se están dirigiendo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Ve? Los discípulos aquí dirigiéndose al Padre. Y estaban orando, dice el versículo 31, cuando hubieron, ¿qué cosa? Orado. Bueno, hubo un temblor allí y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces estaban orando, dirigiéndose al Padre, pero ¿cómo lo llamaron? Señor. Simplemente lo llamaron así, Señor. Y es que en esto de la escogencia del apostolado que vemos aquí, cuando los discípulos orando dijeron, Señor, tú que conoces los corazones, ¿a quién has escogido? Bueno, Señor es el Hijo, Señor es el Padre, el Señor es el Espíritu Santo, pero quiero que notemos con más fuerza que aquí se están refiriendo al Señor Padre. Porque Jesús mismo, cuando escogió a sus discípulos, oró al Padre. Es decir, quien le reveló a quién debía escoger Jesús fue el Padre. Jesús no escogió esos 12 al azar. Jesús no escogió esos 12 por conveniencia. Jesús no escogió esos 12
porque tenía favoritismo. No, Jesús escogió esos 12 porque el mismo Padre de los cielos se lo reveló. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice, en aquellos días, hablando de Cristo, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿A cuál Dios? ¿Al Espíritu Santo? No, al Padre. Y fíjense lo que pasó luego de esa oración. Y cuando era de día, es decir, se amaneció orando, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, para la escogencia de los apóstoles, Cristo oró al Padre para que le revelara a quienes debía escoger. De la misma manera, los discípulos están dirigiéndose aquí al Señor, al Padre, para que también les revele, así como les reveló a Cristo a quién debía escoger, también revelara quién sería el reemplazo de Judas. Por esa razón, los discípulos no oraron al Señor Jesús, sino al Padre, llamándolo Señor en el reemplazo de Judas Iscariote. De esa manera hemos contestado el primer argumento. Vamos con el segundo argumento. El segundo argumento trata de Esteban. Y dice, Esteban oró al Señor Jesús justo antes de morir. Pues vamos a ver qué tan cierto es. Dice el texto, Hechos 7, capítulo 7, versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, esto se cita como prueba de que Esteban se dirigió en oración a Jesús y por tanto nosotros también podemos dirigirnos en oración a Jesús. Pero no, hermanos y amigos, Esteban no oró al Señor Jesús justo antes de morir. Fíjese bien en el texto, siempre tenemos que pensar en esto, fijarnos en lo que dice el versículo. No le añada, no le quite. Si le añadimos, Dios añadirá maldición sobre nosotros. Si le quitamos, Dios nos quitará su parte en el reino. Por eso no se debe añadir a las escrituras. Dice, el texto dice, mientras él oraba, no. El texto no dice mientras él oraba. El texto dice mientras él invocaba y decía, Señor Jesús. Hay mucha diferencia entre invocar y orar. De hecho, los evangélicos tienden a confundir estos términos. Por ejemplo, cuando la Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, de ese texto los evangélicos quieren probar la oración de fe para recibir a Jesús. No, que hay que orar para recibir a Jesús en mi corazón porque Romanos 10:9 lo enseña. No, Romanos 10:9 no está hablando de oración. Romanos 10:9 está hablando de invocación, de confesión y no de oración. ¿Sí ve? En el Nuevo Testamento, hermanos, los discípulos fueron llamados a invocar el nombre de Jesús por Señor como un acto de fe y valentía. Y eso es lo que está haciendo Esteban aquí. Esteban está invocando el nombre del Señor Jesús como un acto de fe y valentía. El mismo Pedro cita a Joel cuando predicó por primera vez el Evangelio en Jerusalén un domingo por la mañana diciendo lo siguiente, en Hechos capítulo 2, versículo 21. Y todo aquel que orare, no dice orare, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare, orar no es lo mismo que invocar. Pero sigamos con las evidencias, porque los apóstoles fueron amenazados para que no invocaran el nombre del Señor Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor, predicando Pedro, dice, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, y viendo al hombre que había sido sanado, ese paralítico, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estos son los opositores a Cristo, los enemigos de Jesús. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Pero qué? ¿De qué trataba esa conferencia? ¿Qué es lo que estaban planeando ellos? Bueno, un acuerdo diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno. ¿En qué? En este nombre. Es decir, les están amenazando para que no invoquen el nombre de Cristo, para que no den testimonio de Cristo. Viene la amenaza, pero ellos estaban claritos de que el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero el que lo niegue va a ser condenado. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron, es decir, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Pero qué están diciendo los fariseos? A lo cual Pedro responde. Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo mismo va a pasar con Esteban. Pero antes de volver al caso de Esteban, nosotros conocimos a Saulo de Tarso, ¿cierto? Saulo de Tarso perseguía a los que invocaban el nombre de Cristo. Pero luego vemos a Saulo haciendo lo que antes condenaba. En Hechos capítulo 19, versículo 19 dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo. Es decir, comienza a dar testimonio, invocando el nombre de Cristo en las sinagogas, diciendo que este era hijo de Dios. Verso 21. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, bueno, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá? ¿Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Sí, era ese mismo que perseguía a los que invocaban el nombre de Jesucristo, a los que estaban dando testimonio de Cristo con valor, con fe. Pero ahora está él llenándose de valor y de fe. Pero ¿cuándo comenzó esa invocación? El día que se bautizó. Así como nosotros. En Hechos capítulo 22, versículo 16, Ananías le dice a Saulo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo? ¿Orando a Dios? No, invocando su nombre. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto fue lo que hizo aquí por primera vez y lo continúa haciendo por el resto de su vida a través de la predicación, a través de no callar, a través de no dejarse intimidar de sus enemigos, sino con valor y fe, invocando el nombre de Cristo, dando testimonio delante de todos. Lo mismo pasó con Esteban. En Hechos capítulo 7, versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lo que le está pasando a Esteban aquí es que está viendo una revelación. Está envuelto en una visión celestial. ¿Quién de nosotros puede compararse
en un evento igual. No, lo de Esteban es algo singular, que está recibiendo una revelación del cielo, donde él ve, él lo mira a Jesús. Y en la oración no sucede eso. En la oración, ¿quién? ¿Quién dice, no, hermano, yo estuve orando y vi que el cielo se abrió? ¿Qué fue lo que vio Esteban? Versículo 56. Él no estaba orando, él estaba predicando. Y dijo, he aquí, dijo, miren, confesó. Él está invocando al Hijo de Dios. He aquí veo los cielos abiertos. ¿Y a quién? Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, este fue el peor error que Esteban pudo cometer. De todo lo que venía predicando, esto fue lo peor que hizo. Ya lo tenía enfurecido, pero aquí Esteban se salió de contexto. Y Esteban tenía dos opciones. O negar lo que estaba viendo, o dar el testimonio, invocar al Señor en ese momento. Fíjense lo que pasó. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Ya los habían amenazados de que no hablaran más de él. Pero Pedro dijo, ¿cómo nosotros vamos a negarlo? A negar, a no contar lo que hemos visto y oído. Y Esteban lo que vio, ¿cómo lo va a negar? Que llegue el agua donde tenga que llegar, pero yo no voy a negar a mi Señor. Yo lo voy a invocar. Así me cueste la vida. Y acechándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí vemos Saulo antes de su conversión, siendo partícipe indirectamente de la muerte de Esteban, de uno que invocaba el nombre de Cristo. Y apedreaban a Esteban mientras él oraba, no, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué? Porque él está viendo en ese momento una visión celestial. Él está viendo a Jesús directamente. Y como no puede callar, sigue dando testimonio. Sigue dando testimonio. Y le dice directamente, Señor, recibe mi espíritu, porque él está envuelto en una visión que los que están allí no la están contemplando. Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Es más, lo dijo fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, entonces Esteban muere en ese momento. ¿Lo vemos allí? Esteban no oró a Jesús. No oró a Jesús, sino que dio testimonio de lo que vio e invocó su nombre, como vemos allí. Pero los promotores de que debemos dirigirnos a Jesús sacan este pasaje, lo usan mal y dicen, pues se puede porque Esteban lo hizo. No, Esteban en ningún momento, dice el texto, oró, sino que invocó el nombre del Señor. ¿Y quién se puede comparar con Esteban? Tendríamos que nosotros estar predicando, viendo una visión celestial, viendo al mismo Hijo de Dios y hablándole directamente, así como Esteban le habló directamente al Hijo de Dios. Bueno, eso no sucede cuando oramos. Por tanto, esto no corresponde ni a un ejemplo que pudiésemos colocar por práctica en el caso si esto fuese una oración, pero no es una oración. Argumento número 3. Pablo oró 3 veces al Señor Jesús para que le quitara el aguijón de su carne. Vamos a ver si es cierto esto. Según de Corintios capítulo 12, versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder
de Cristo. Sí estaba hablando con Cristo, pero ¿qué estaba haciendo? No estaba orando, hermanos. Pablo no oró 3 veces al Señor Jesús para que le quitara el aguijón de su carne. Otra vez, volvemos a la misma práctica, leamos el texto. El texto no dice, he orado al Señor. No, he rogado al Señor. Alguien puede decir, hermanos, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo lo que está pasando aquí. Primeramente, que la palabra griega que usa el Espíritu Santo aquí, rogado, sí, la Escritura nos enseña que las rogativas son un medio en el cual nos comunicamos con Dios en oración. Cuando tenemos algo en el cual queremos rogarle a Dios, sí, pero la palabra que Pablo usa aquí no es la misma palabra donde se nos exhorta en 1 Timoteo a hacer rogativas. No es la misma palabra. La palabra griega aquí, la palabra rogado, que aparece allí en griego, parakaleo, aparece 108 veces en el Nuevo Testamento. Noten, incluido esta, aparece 108 veces en el Nuevo Testamento. Y, ¿qué es lo interesante? Que jamás se usa en conexión con orar a Dios. Jamás se usa en conexión con orar a Dios. Cito algunos versículos. En Romanos capítulo 12, versículo 1 aparece la misma palabra, diciendo Pablo, así que hermanos, os ruego. Ahí está, hermano, os parakaleo. Ahí está la palabra griega. En el versículo 8, el que exhorta, el que parakaleo. Ahí está la palabra griega. 1 Corintios 14, 31 dice, porque podéis profetizar todos unos por uno, para que todos aprendan y todos sean parakaleo. ¿Todos sean qué? Exhortados. Aquí vemos otra definición de esa palabra. 2 Corintios capítulo 2, versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y, parakaleo, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y otro más, 2 Corintios 5, 20, dice la Escritura, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si, parakaleo, como si Dios, ¿qué? Como si Dios, parakaleo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero son 108 pasajes donde nunca se usa esta palabra, como han visto en los pasajes que he citado como ejemplo, en conexión con la oración. Posible que veamos aquí a Dios orando, como si Dios orara por medio de nosotros. No. ¿Ve? Que no tiene el mismo sentido. No tiene el mismo sentido. Las traducciones más comunes de parakaleo en el Nuevo Testamento son esas tres: rogar, exhortar y consolar. Ahora, quiero que noten algo importante. Vuelvo al versículo, el de Pablo, donde aparece la palabra, por lo cual 3 veces he rogado al Señor. Ese Señor de allí es Jesús. Ese Señor de allí no es el Padre. Ese Señor es Jesús por el contexto. Cuando le dice, bástate mi gracia. ¿Sí? Es el Señor. Ese Señor allí es Jesús. Bien, pero Pablo no está orando. Pero quiero que notemos algo, porque las definiciones ayudan mucho. La oración, por ejemplo, ¿qué es la oración? Dentro de las definiciones que tiene la oración es un acto de fe y no una comunicación interactiva con Dios. Eso tenemos que tenerlo presente. No podemos comparar la oración a una conversación interactiva, intercambiable que tenemos nosotros con personas en tiempo real. No, la oración no es ese tipo de comunicación interactiva con Dios en la cual estamos intercambiando en breve pensamientos, ideas, nos estamos comunicando directamente. Tú me dices, yo te recibo, yo te digo, tú me recibes, yo pregunto, tú contestas. No, la oración, quién dijo que la oración funciona así? Eso nunca es oración. En el momento que ustedes vean a un hombre en la Biblia interactuando de esa manera con Dios,
ese hombre en ese momento no está orando. Ese hombre no está orando, porque eso no es la oración. La oración es un acto de fe, donde el hombre encomienda a Dios y luego debe esperar que Dios responda de múltiples maneras. Ojo, de múltiples y diversas maneras. A veces respondió a través de ángeles, como a Pedro, por ejemplo, como a Cornelio. A veces respondió a través de situaciones como el temblor. Dios respondió de diversas maneras, no como una conversación. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual a todos da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ahí está el acto de fe, que es la oración. Pida con fe. ¿Y qué es la fe? ¿Lo que vemos? No, la Escritura dice que la fe no es lo que vemos, sino lo que no vemos, porque por fe andamos y no por vista. Pero yo cuando estoy hablando con una persona directamente y lo estoy viendo, pues eso ya no es fe, ya eso ya es vista. Y estamos interactuando, como Esteban vio a quién, vio al Señor y comenzó a interactuar con él, y al interactuar con él lo invocaba delante de otros. Eso no es oración, sino que es interacción, es comunicación, es intercambio en vivo, en breve, de palabras y pensamientos. Pero la oración no, la oración hay que pedir, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo oro, pido sabiduría y espero que Dios me la dé. Pida con fe, no dudando. Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, ¿cómo? Creyendo, lo recibiréis. Toda la oración es un acto de fe. La oración no es un medio para conseguir fe. No, oramos no porque vamos a conseguir fe, sino que oramos porque ya tenemos fe, porque ya creemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que tiene esa fe se acerca a Dios y sabe que Él recompensa a los que le buscan. Entonces, teniendo ese concepto claro, vemos que Pablo de Tarso, sí tuvo una comunicación interactiva con Dios en el pasaje en cuestión. ¿Cuál es el pasaje en cuestión? 2 Corintios 7:8 en particular. Sí tuvo una comunicación interactiva con Dios. En este caso, con Jesús. ¿A través de qué? A través de visiones que Él le reveló. Vamos a devolvernos al versículo 1. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. ¿De quién? Del Señor. Entonces, Pablo, en el contexto de qué está hablando. ¿De qué está hablando Pablo? De visiones y revelaciones del Señor. Pablo, coméntanos, ¿qué tipo de revelaciones experimentaste? Dice Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, hasta la mismísima gloria. ¡Wow! Fue arrebatado, pero no literalmente, él experimentó una visión. Fue tanta la gravedad de la gravedad de la visión, que él mismo ya dijo que es una visión, pero dice, fuera del cuerpo no lo sé. Si fuera el cuerpo tampoco lo sé. O sea, fue algo impresionante. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¡Wow! Donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Entonces, Pablo, estamos hablando de las revelaciones. ¿Revelaciones de quién? Del Señor. Revelaciones que el Señor le está dando a Pablo.
Dice el versículo 7 entonces, y para que la grandeza de las revelaciones que él está recibiendo del Señor no lo volvieran pues orgulloso, entonces el Señor le permitió un aguijón en la carne por medio de el enemigo. Sí, Pablo lo describe como Satanás, un mensajero de Satanás que lo abofetee. Por supuesto que eso es figurativamente. No es que un mensajero de Satanás, un ángel de Satanás venga a darle bofetadas a Pablo, pero entonces sí tiene que ver con algo que Pablo experimentó en la carne. En esa interacción de las visiones, Pablo entonces habla con el Señor. Así como el Señor ruega a los hombres a través de los apóstoles para que obedezcan el evangelio, como orando, no, predicándoles, hablándoles el evangelio, así Pablo interactuó con el Señor, rogándole a ese Señor 3 veces que le quitara ese aguijón de su vida. Por esta razón, Pablo no oró al Señor Jesús, sino que tuvo una conversación con él a través de visiones celestiales, cosas a lo cual o a las cuales nosotros no tenemos acceso. De hecho, Pablo dijo que recibió palabras que no les es dada a los hombres. El Señor quiso así hacerlo con Pablo y le puso algo y Pablo dijo, no, Señor, quítalo de mí. ¿Y qué hace el Señor? Le responde, no, bástate mi gracia. Le responde el Señor. Eso que es una comunicación interactiva con Dios. Pablo le pide y él le responde inmediatamente y están en una conversación, que era lo cual tenía acceso en esta oportunidad especial el apóstol Pablo, porque Pablo no se va a contradecir a sí mismo. Por un lado, no nos va a enseñar que debemos orar al Padre y por otro lado, vamos a ver colocando él en práctica algo contrario a lo que él enseñaba. Entonces, espero que esta explicación responda el tal argumento que es absolutamente falso. Nos quedamos con el último argumento, argumento número 4. Juan, el apóstol, oró al Señor Jesús en el libro de Revelaciones. Los que apoyan que podemos orar a Jesús enseñan que Juan, el apóstol Juan, oró a Jesús en el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y responde Juan, amén, sí, ven Señor Jesús. Ya aquí ya vemos la oración que Juan dirigió al Señor. Pero no, hermanos, no, amigos. Juan aquí no oró a Jesús, sino simplemente exclamó su deseo inminente ante la revelación recibida por el Señor en este tiempo de tribulación. Como lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan estaba afectado allá en esa isla, pero fue llevado en una visión por el Espíritu Santo. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Un primer día de la semana, Juan recibe la revelación del Apocalipsis, envuelto en el Espíritu Santo. Y en esa revelación, al final de esa revelación, al oír las palabras de Jesús que decía, vengo en breve, pues ellos lo necesitaban en breve para que los librara, para que venciera el imperio romano. Y Juan dice en su deseo, sí, ven, Señor. Como cuando usted y yo leemos Hebreos capítulo 9, versículo 28, las palabras, y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y exclamamos desde lo profundo de nuestro corazón, sí, Señor, aquí te espero. Por esa razón, no se pueden tomar las palabras de Juan como una oración al Señor Jesús, sino como una exclamación
de su ferviente anhelo, habiendo estado en el Espíritu, en la revelación de las cosas que iban a suceder pronto. De hecho, Juan interactuó con el Señor directamente, recibiendo esas revelaciones. De esta manera, hermanos, concluimos que solo a Dios Padre deben ir dirigidas las oraciones de los santos. ¿Por qué? Por la obra de Jesucristo. Es decir, en el nombre de Jesucristo. Y la revelación del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, que nos ayudó a ver esto. Cualquier otra forma de oración a Dios es simplemente producto de la imaginación humana. Y ustedes saben que la imaginación humana no nos va a salvar. Por eso damos gracias a Dios por enseñarnos a orar correctamente y no como los que no conocen a Dios. Si ya lo teníamos claro, espero con estos argumentos reforcemos. Si usted ha tropezado, espero se levante y corrija lo que estaba mal y enseña a otros la verdad del Señor. Que Dios le bendiga.